momento oramos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes para que estemos atentos a tu palabra, que podamos adquirir sabiduría, porque tu palabra dice que debemos de ser sabios, debemos de estudiar tu palabra para entenderla, para poderla enseñar a otros. Por eso te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor, tú nos des la porción de hoy y que podamos comer y ser saciados, porque tu palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Queremos ser saciados, queremos salir de aquí, Señor, llenos de ti. Por favor, úsame a mí, Señor, como un canal para impartir esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Para los que no han estudiado mucho la Biblia, pues algunas cositas les van a parecer muy extrañas, muy raras, porque cuando uno no ha estudiado la Biblia, parece que se queda en la luna, o que le hablaran chino. Pero gloria a Dios por aquellos que siempre, cada semana, están en la reunión estudiando la palabra. Así que el que es nuevo, pues solo va a tener que tener paciencia y preguntar, como decía aquel boxeador, pregúnteme. Él se volvió famoso por esa frase, ¿verdad? Pregúnteme. Entonces vamos a irnos a un pasaje de la Biblia, que es el que estamos considerando. Está en Primero de Reyes. Y nunca vayan a menospreciar la Biblia, hermanos. Nunca menosprecien lo que no entienden. Porque algunos cuando leen la Biblia, como no lo entienden, dicen, no, eso no lo voy a leer. Voy a leer lo que entiendo. Y se va a veces a pasajes donde Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Esos pasajes son los que más le gustan. ¿Verdad? Lee la Biblia y Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos. Y le gusta oír de esos mensajes. Pero cuando ya lo ponen a estudiar la Biblia como para que se profundice, a veces dice, see you later, pastor. Cuando termine esos estudios por aquí me va a tener. Ahí me avisa cuando esté predicando de cómo levantarme el ánimo. Pero la realidad es que hay que estudiar la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 7, y vamos a empezar leyendo del versículo 15 en adelante. Y como les digo, para algunos va a parecer extraño este pasaje, va a parecer extraño porque es figuras. Vamos a hablar de figuras, vamos a hablar de números, vamos a meternos para saber los detalles, porque Dios tiene muchos detalles para nosotros, para que seamos las personas que Él quiere que lleguemos a ser. Ustedes saben que en la Biblia se habla de piedras, se habla de columnas, se habla de pilares, y si no entendemos ese lenguaje, entonces cuando Dios nos hable en su palabra, nos quedamos ciegos. Yo le voy a explicar, porque ahí dice que vació 2 columnas de bronce, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Todavía no lo pase. Vamos a chequear qué quiere decir eso. Las versiones de la Biblia, especialmente las versiones modernas, no le ayudan al estudiante de la Biblia, porque las versiones modernas tratan de que la gente entienda lo que dice según el lenguaje moderno. Y por eso a veces ya cuando, en vez de usar codos, ya nos dicen tantos metros. Pero la realidad es que al traducir la Biblia de esa manera, la enseñanza que está escondida en los números ya no se puede entender, ¿verdad? Porque los números que nos da Dios originalmente
esos son los que tienen significado para nosotros. Y usted hoy me va a oír hablar de números, no porque la clase sea de matemáticas, porque no es la clase de Pitágoras ni la de Baldor la que voy a dar, pero hay en la Biblia una matemática espiritual. O sea que la Biblia tiene números y no debemos de ignorarlos, porque esos números predican. Al grado de que cuando usted llega al final de la Biblia y usted lee que hay 144,000, que hay un 666, si usted no sabe números, entonces le va a pasar lo mismo que le pasa a todos los cristianos, que se los vacilan y que les meten gato por liebre, porque como no han estudiado el significado de los números, entonces es un lenguaje desconocido. Pero si alguien estudia los números desde el principio de la Biblia y los estudia en toda la Biblia y llega al final de la Biblia, Dios le puede hablar así como hablan los que hablan por radio. 54, 25, 10, 4, contesta alguno. 10, 4, porque tiene significado, pues. Son claves. La Biblia está escrita de esa manera. Y por eso algunos hasta han escrito libros y dicen que el código de Da Vinci, que con el código de Da Vinci se va a entender la Biblinchi. Pero a la larga, los códigos humanos se quedan atrás. Porque la pureza de la palabra es usar los números tal como ella los usa. ¿Verdad? Nostradamus usó las pirámides de Egipto, como muchos otros, para interpretar cosas de la historia, porque según ellos, en las paredes de las pirámides están escritas las cosas que van a pasar en la historia. Y ellos, muchos se han dirigido por eso, pero los cristianos verdaderos nos dirigimos por la Biblia. Porque la Biblia es la que nos enseña a nosotros todos los secretos de Dios. Entonces es importante que uno en la Biblia, cuando estudia el número 1, uno sepa qué significa la unidad. Que cuando estudia el número 2, que uno sepa que significa testimonio. Que el número 3 significa resurrección. Que el número 4 significa criatura. Que el número 5 significa responsabilidad. El hombre con Dios toma toda la responsabilidad. Que el número 6 significa hombre natural. Que el número 7 significa en la Biblia plenitud. Que el número 8 significa nuevo comienzo. Que el número 9 significa la triunidad de Dios en resurrección. Que el número 10 significa plenitud o también prueba de tribulación. Que el número 11 significa autoridad incompleta. Que el número 12 significa autoridad completa. Que el número 13 significa rebelión. Que el número 14 significa la prueba de la criatura en plenitud o la prueba de la criatura a través de tribulación. Y pues como dijo aquel, allí la llevamos, porque si no le voy a recitar todos los números. Y me va a pasar como aquel que dijo, y ahora tenemos el poeta que nos va a declarar el poema de los números. Y él empezó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo llevó hasta los 20. Y luego ya todos le aplaudieron. Y dice, y ahora del mismo autor y por el mismo poeta, del 1 al 1000. Ya los iba a tener aburridos del 1 al 1000. Pero quiero entonces, hermanos, que entendamos a Dios. Dios no es fácil de entenderlo, Él es muy detallista. Él tiene muchos secretos escondidos en su palabra. Y descubrimos que la palabra columnas en la Biblia se usa muchas veces. Y que se usa desde el principio de la Biblia y que llega hasta el final de la Biblia. Pero que cada semilla de la verdad que se siembra en la palabra
Uno tiene que seguir su desarrollo para llegar al final y entender lo que Dios le quiere enseñar. Porque resulta que cuando Dios le dio un sueño a Jacob, Jacob se durmió sobre una piedra que la usó de almohada, pero dice la Biblia que Jacob levantó esa piedra como una columna y le echó aceite y que dijo, esta será la casa de Dios. Y eso es bien importante entenderlo porque que Jacob haya alzado una piedra y que le haya echado aceite y que él mismo dijera, esta será llamada casa de Dios, está tocando el pensamiento y el corazón de Dios. Porque cuando el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Está hablando lo mismo que Jacob dijo después de haber despertado de su sueño. Entonces noten que Dios le reveló a Jacob, y ya lo hemos dicho muchas veces y lo voy a repetir muchas veces, hasta que se nos quede. Dios por medio de un sueño le reveló a Jacob, al hombre que estaba transformando, que él iba a tener una iglesia, que iba a tener una casa. Por eso le llamó el Betel, que es el Dios de la casa de Dios. Entonces Dios le reveló a Jacob que está bien tener un Dios individual, está bueno. Tú puedes decir que Dios es tu Dios, porque ellos dijeron, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, pero Dios llegó a determinado momento de revelarle algo más profundo, de que Él era el Dios de la casa de Dios, y eso ya es más elevado. Porque cuando usted deja de ser un cristiano individual y gigante espiritual, buscando espiritualidad individual, cuando usted deja eso, usted deja de ser baby. Porque todos los cristianos que buscan cómo ser espirituales, escuche, ahora sí me va a entender, se quedan babies. Porque ese es algo individual. Pero cuando ya usted entendió, ok, gloria a Dios, entendió que Dios es suyo, ok, pero Dios es Dios de todos. Entonces ya eso cambia la historia. Porque no es lo mismo decir Dios es mío como el niño chiquito que dice mi mamá es mía. No, te la vamos a quitar. No, mía, mía, mía. Y la abraza. Esa es cosa de niños. Entonces decir tú que tienes Dios, esa es cosa de niños. Ah, te vas a enojar conmigo porque te voy a machucar los callos. Porque muchos cristianos son puros niños, puros babies. Mi Dios, mi Diosito, mi Señor. No estoy diciendo que es pecado. No es pecado que tengas tu Dios. Pero la Biblia dice que es más elevado y mucho mejor decir que Él es nuestro Dios. No es lo mismo que yo le diga a usted, mi casa. Mire, el dicho mexicano, mi casa es tu casa. Pero no es lo mismo decir nuestra casa. Esta es nuestra casa. ¿Verdad que no es lo mismo? Porque cuando yo te digo, esta es nuestra casa, yo te hago partícipe de esa casa. Pero si yo te digo como buen mexicano, mi casa es tu casa, mi casa sigue siendo mía. Y es tuya solo cuando estás de visita. Pero si yo te digo nuestra casa, entonces no es lo mismo decir mi Dios que nuestro Dios. Y el pensamiento del corazón de Dios es que Él es nuestro Dios. Por eso le tuvo que revelar a Jacob. Porque Jacob, hermano, él en determinado momento, él reclamaba que Dios era su Dios. Pero Dios quería quitarle ese pensamiento y lo tuvo que pasar por fuego y lo tuvo que pasar, hermano, por pruebas difíciles, hasta después de 20 años. Después de haber trabajado 14 años para ganar sus esposas, después de haber trabajado 6 años para ganar el ganado, a los 20 años, él dice,
Oh, Betel, 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 la casa de Dios, el Dios de la casa de Dios. Entonces, si vamos viendo ese pensamiento, porque después de que Jacob tuvo revelación de que iba a haber una casa de Dios, que era la puerta del cielo, que es la escalera que él vio, después Dios mandó al pueblo de Israel a edificar un tabernáculo. Y el pueblo de Dios tuvo que edificar un tabernáculo, y mientras caminaban en el desierto, lo armaban. Si estaban parados, lo armaban. Si tenían que avanzar, lo desarmaban todo. Y ese era el lugar de habitación de Dios. Era la casita de Dios. Ustedes saben que le dio todos los detalles a Moisés para que lo hiciera. Y tenía pieles de tejones, y tenía estacas, y tenía varas, y tenía maderita, y son puros detalles de todo lo que es Cristo. Y entonces levantaban ese tabernáculo. Que hay que avanzar, desarmarlo, y no cualquiera lo podía desarmar, porque si alguien se metía a desarmarlo en cierta área que no le correspondía, lo mataba el Señor. Unos tenían que recoger los clavos, otros tenían que recoger las estacas, otros tenían que recoger las pieles, cada quien con su oficio. Ya saben ustedes que eso estaba mostrando en figura que no todos hacemos lo mismo en la vida de la iglesia, sino que cada uno de nosotros tiene dones, tiene áreas donde Dios lo bendice. Unos son músicos, otros son predicadores, otros son maestros, otros son chismosos, que diga otros, pero de todo hay en la casa del Señor. De todo tenemos en la casa del Señor. Entonces, después de que ellos entraron a la tierra prometida, ya no les tocaba estar armando y desarmando un tabernáculo, no, que Dios le dijo a Salomón. Bueno, David lo empezó todo, que es tipo de Cristo, y Salomón es tipo del Espíritu Santo. Entonces Salomón edificó el templo y el papá le dejó todos los materiales, porque es Cristo salvándonos a todos nosotros y dejándole los materiales al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo edifique el templo que somos nosotros. Pero mire cómo viene el sueño. Se viene desarrollando al grado de que con Salomón se encuentra uno con un templo, pero maravillosísimo, una belleza arquitectónica y una construcción que dejaba a todos con la boca abierta, porque era un lujo ese edificio. Pero el Señor dice, la historia sigue, porque la meta mía no es esa. Mire cómo nos muestra Dios, pues, que la meta de Él no era ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese fue el inicio. Después ya se empezó a volver un Dios corporativo, un Dios que tiene pueblo. Mi pueblo, mi esposa. Porque la esposa del Señor no es un individuo. La esposa del Señor es todos los hombres y mujeres de fe de toda la historia. Pero ya con Salomón tenemos un templo. Pero el Señor no está conforme, porque todo eso solo es tipo y sombra de una realidad que iba a llegar. De repente encontramos en el Evangelio, dice, y aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y de repente aparece el Señor Jesucristo como templo, como tabernáculo. Él dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Mire, hermano, cómo viene el pensamiento. Por favor, entienda a Dios. Por favor, entienda que esa es la manera que está escrita la Biblia. Y todavía no he empezado el mensaje de hoy. Solo me estoy introduciendo, dijo aquel. Pero yo quiero que usted note, pues, cómo es la revelación divina. Dios tiene una manera preciosa de revelarse a nosotros. Y nosotros solo tenemos que estar con un oído y un corazón abierto para recibir esa revelación, porque Dios nos revela en figuras lo que va a volverse una realidad. Lo que allá era una piedra con aceite, lo que allá era una tiendita con estacas y con pieles de tejones
y con ciertas alfombritas, lo que allá era un templo ya sobre tierra firme, lleno de oro y lujo, ahora de repente nos dice la Biblia que es un hombre. Ahora nos dice, ya llegó. Como que los profetas dijeran, ya les llegó. Ahí les mandamos la realidad. Y por eso cuando el evangelista Juan empieza a escribir, él dice, y aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Dele palmas a Cristo, hermano. Pero el Señor Jesucristo dijo, esto no es todo, esto sigue. Tengo que ir a la cruz. Porque yo como hombre no puedo entrar en ustedes. Mi Padre, el Padre Celestial, no puede entrar en ustedes porque Dios es espíritu y habita en lugar inaccesible. Es más, nadie puede vivir cerca de Él porque se muere. Amén. Entonces, como Padre Celestial no podía entrar en la humanidad. Como hijo estaba limitado a la personita de Jesús, tampoco podía entrar en las personas. Entonces viene Él y dice, si el grano no muere, se queda solo. Yo tengo que ir a la cruz, morirme en la cruz y resucitar. Y cuando yo resucite, voy a entrar en ustedes. Y entonces el tabernáculo se agranda. Pueden pensar ustedes, mire, como que Cristo nos estuviera hablando. Ustedes pueden pensar de mí como el tabernáculo, pero cuando ya resucite y yo entre en ustedes, ustedes pueden pensar en mí como el templo ya agrandado. Porque el templo es un agrandamiento del tabernáculo. Y nosotros somos un agrandamiento de Cristo, porque ahora todos nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Y ahora Él puede decir, como dijo el japonés que estaba frente al espejo, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Ahora viene el Señor y nos mira a todos y dice, ahí estoy yo, ese soy yo. Y la Biblia lo respalda a uno porque dice que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, si ustedes se quedan allí, pues ¿cómo van a entender lo que sigue? Si esto sigue. Después de ser el tabernáculo, el Señor Jesucristo, la iglesia es el templo. Pero la Biblia no finaliza con el templo. Es más, dice que en el final no hay templo. Dice que él mira, Juan dice, yo vi la santa ciudad y me le quedé viendo y no hay templo. No hay templo. ¿Por qué dice que no hay templo? Porque el templo de ella es Jesucristo, dice. Entonces noten a dónde nos va a llevar Dios. Y por favor, mire, yo le estoy simplificando el plan de Dios. Muchos no conocen la Biblia. Yo se la di ahorita en 10 minutos, ya le dije lo que es la Biblia. La Biblia solo habla de una edificación. La Biblia habla de que Dios está edificando algo. La Biblia habla de una ciudad. Allí sí ya estamos en la consumación. Mire con qué termina la piedrita de Jacob. En una ciudad. ¿Con qué razón? ¿Con qué razón cuando Daniel recibe revelación de una piedrecita que viene del cielo, dice? Y que la lanzan y que se vuelve una montaña. O sea que la piedrecita que se vuelve una montaña se llama en la Biblia Nueva Jerusalén. Ahora fíjese qué error tan grande de la tradición y pobrecitos la mayoría de cristianos, porque la mayoría de cristianos no conoce la Biblia. Y yo no lo digo por burla. Yo cuando le digo a un hermano, le digo, mira, tristemente tú no conoces la Biblia. Porque si conocieras la Biblia, porque la mayoría predica que la Nueva Jerusalén es una ciudad a donde van a ir a vivir. Y están esperando que Cristo regrese porque dice que está haciéndoles una casita ahí. Y que tiene calles de oro y que les está haciendo... Mire qué tremendo, hermano, cómo la gente se puede confundir y desvirtuar
el plan de Dios. Porque el plan de Dios es la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén usted ya sabe qué es. Pero sabe ahora qué es porque ya se lo contaron. Ya se lo dijeron. La Nueva Jerusalén es la piedra que pasó por todo un proceso hasta llegar a una ciudad, a llegar a ser una ciudad. Pero es gente, es gente. Es gente glorificada. Gente que fue transformada por Dios para que esté ahí. La prueba es que usted mida los cimientos. Si quiere, acérquese y vaya hasta donde están los cimientos y abra los ojos. Ábralos bien y mire. ¿Aló? Los cimientos dice que son los apóstoles. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué creerle a la tradición? Si la tradición es una mezcla de enseñanzas y los pobres hermanos nunca entienden el propósito divino. Porque el propósito es que tú seas transformado. De nada te sirve que conozcas esto, conozcas aquello, el otro, si tú no eres transformado para ser parte de esa ciudad. Porque para ser parte de esa ciudad tienes que tener un nacimiento nuevo, un cambio de vida, ser... Mira, perdóname, pero ¿crees que ahí vas a estar con ese tu carácter de diablo que tienes? Ahí no puedes estar. Muchos alabaré, alabaré y todavía roban, hermano. Alabaré, alabaré y todavía adulteran. Alabaré, alabaré y todavía andan fornicando. Alabaré y alabaré y creen que van a estar ahí. No es más, creen que Dios les está haciendo su casita. Bien engañados. Bien engañados, hermano. Cantan en las reuniones y danzan, hermano, pero bien engañados. Porque la Nueva Jerusalén, yo ya le dije lo que es. La Nueva Jerusalén es una piedra que se vuelve una ciudad. Que se lo digo en inglés. A ver si me sale. Se lo voy a decir en inglés, a ver si me sale. The New Jerusalem, the heavenly city, is the producto. Porque a veces digo product y no saben qué estoy diciendo. Is the producto of a transformation of a stone. Es el resultado de la transformación de una piedra. Que empezó como barro, luego se hizo una piedra, luego siguió, se hizo un tabernáculo, luego el Señor dice que lo hizo un templo, y luego que estando en el templo, todos como piedritas, transformados, porque somos piedras vivas para hacer ese templo, pero luego cuando ya nos muramos en resurrección, somos parte de esa ciudad. Ahí vas a estar tú. Si tú lees bien clarito Apocalipsis, dice que los apóstoles son los fundamentos, que las puertas son los hijos de Jacob, o sea que es gente. Entonces ya sácate todo pensamiento, porque si no te despojas de todos los pensamientos que te están estorbando para entender el plan divino, tú no vas a ser transformado. Y lo que Dios está ahorita, te lo estoy diciendo en 10 minutos, 15 minutos, lo que Dios quiere es que llegues a la Nueva Jerusalén transformado. Fíjate lo que te tuve que explicar para hablarte de lo que vamos a hablar hoy. Porque si no te pongo bases, tú vas a estar mezclado. Mira, renuncia a la mezcla. Renuncia a la mezcla. Vas a oír mensajes y predicadores y esto y el otro, y bien mezclados. Renuncia a la mezcla. Si nunca renuncias a la mezcla, todo el tiempo vas a ser un cristiano tradicional mezclado de cebo con manteca. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era 18 codos. Y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Yo ya sé qué quiere decir, porque pues ya en 50 años ya aprendí. Yo les dije a ustedes que bronce en la Biblia, ustedes lo pueden leer y estudienlo. El bronce en la Biblia significa juicio.
Ahí está hablando de gente que de verdad está creciendo en Cristo, porque no cualquier hermano es columna. Leamos Gálatas 2:9 y regresamos a Reyes, 1 Reyes 7. Vamos a leer Gálatas 2:9 para que ustedes vean quiénes realmente son columnas. Porque no vayan a creer ustedes que van a ser columnas sin desarrollarse como cristianos. De la única manera que podemos ser columnas es si nosotros crecemos en Jesucristo y reconociendo la gracia que me había sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Mire, los apóstoles, los discípulos, eran considerados como columnas. Usted no va a ser columna mientras usted no sea una persona madura en la vida de la iglesia. Si usted quiere ser en la iglesia columna, usted tiene que ser una persona madura, porque aquí de los que nos dicen que eran considerados como columnas son apóstoles. Jacobo, Cefas y Juan. Ellos ya eran personas que habían crecido espiritualmente. Si tú estás en la vida de la iglesia, pero no has crecido espiritualmente, si mucho eres piedrita. Si mucho eres piedrita. Pero gloria a Dios que eres piedrita, porque ahí la llevas. Pero no te vayas a conformar a quedarte piedrita. No se vayan a conformar ustedes a quedarse piedritas. ¿A qué le tiramos? A todo y a nada le pegamos. ¿A qué le tiramos nosotros? Yo le tiro a ser columna. Yo quiero ser columna, ¿y tú? Columna. Columna. Yo quiero ser columna. Cuando tú eres columna en la iglesia, si tú te vas de aquí, la iglesia sufre mucho. Sufre mucho. Pero lo lindo es que a las columnas les da promesas. El Señor dice, si te hago columna, nunca más saldrás de ahí. Mire qué lindo. Si te hace columna Dios, no hay nada que te saque de la iglesia. Nada. Las piedritas todavía las saca el diablo. Hay hermanos que como son apenas piedrita, cualquier cosita que llega a la vida de la iglesia. Pero yo quiero que usted vea, pues. Entonces regresemos a 1 de Reyes 7, porque vamos a hablar de números, de números. Dice, y vació 2 columnas de bronce. Vamos a entender que un hermano que es columna en la iglesia, no es solo columna de piedra, es columna de bronce. O sea que nosotros caminamos juzgados. Ser columnas de bronce en la iglesia es gente que camina juzgada. Estoy tratando de que usted se profundice en el conocimiento de Jesucristo y de Dios y que lo entienda en figuras, porque en figuras es que están todos los detalles para que usted se desarrolle como una persona victoriosa en la vida de la iglesia. Porque de lo contrario usted va a seguir igual. Pero si usted entiende que la meta de Dios es volverlo a usted una columna de bronce, un hermano juzgado por Dios, que camine aquí juzgado por Dios, como camina el pastor. Yo soy una persona que yo ya entendí que yo camino juzgado y que mido 18 codos. Yo no mido 36 codos. La altura de todo cristiano, aunque sea más grande que la Xochitl, 18 codos es la estatura estándar. Aquí en la estatura espiritual todos somos estándar. Por eso me gusta cuando ella me dice, párese aquí pastor y sin complejos. Sí, porque uno que esté chiquito a veces con una mujerona así se siente acomplejado. Entonces ella de una vez me tira y me dice, sin complejos pastor. Porque a veces me tomo fotos con ella y me pongo aquí, le digo, no, yo aquí, le digo, yo aquí. Y como ella llega por aquí, hasta por aquí, le digo. Pero ya aquí, complejos. Pero gracias a Dios que en la vida espiritual no hay complejos. En la vida espiritual somos completos, medimos 18. ¿Qué significa medir 18 codos como cristiano, columna en la vida de la iglesia? Significa que usted no es completo aún cuando tiene todo, porque usted
se va a dar cuenta que el cristiano tiene todo. Vamos a leerlo, tiene todo. Pero cuando el Señor lo mide, le dice, pero aunque tengas todo, mides 18. Porque solo 18 y 18 hacen 36. Y 36 es una unidad completa porque es 3 veces 12. Dios, por muy elevada que tengas tu vida espiritual, tú no eres una persona que lo tiene todo. Lo tienes todo con tus hermanos. Por eso el otro hermano mide 18 y tú 18 y juntos tienen una unidad completa. Ahora, quiero explicarles algo, porque en la Biblia así trabajan los números. Como por ejemplo, el número 7 es el hombre natural que tiene a Dios. El hombre natural con Dios es número 7. Pero el hombre sin Dios es número 6. En la Biblia, el número 7 está compuesto de 4 más 3. 4 más 3. La criatura que tiene a Dios, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu. O sea que si en la Biblia se quiere hablar de un hombre que tiene a Dios con él, se habla de un número 7. Un hombre que no tiene a Dios, se habla de un número 6. Por eso la bestia es 6, 6, 6, porque es la mezcla de puro hombre terrenal. Ahora, 4 más 3 son 7. Ustedes van a darse cuenta que ahí hay un 12. Ahí hay un 12. En la Biblia, ustedes van a encontrar al final de ella el número 12. Y el número 12 en la Biblia solo sirve para hablar de cosas eternas. Cosas eternas. El 12 es para hablar de lo eterno. Está en la ciudad 12 apóstoles. Hay 12 patriarcas. Porque el 12 es multiplicación. Cada vez que ustedes encuentren en la Biblia un número multiplicado, no es lo mismo que un número sumado. Un número sumado, 4 más 1, es la criatura con Dios. Pero cuando nos dicen 12, nos están hablando de 4 por 3, que es la multiplicación. En la Biblia sirve para enseñar que el hombre se mezcla con Dios. Multiplicación en la Biblia significa que el hombre se mezcla con Dios. El hombre mezclado con Dios se multiplica. O sea que el hombre, que es 4, la criatura, por 3, el Dios triuno, se multiplica y resulta 12. Entonces aquí nos está diciendo que las columnas de la vida de la iglesia, que son hombres que han crecido espiritualmente y que viven una vida juzgada, ellos miden 18 porque aunque tengan la bendición de estar viviendo juzgados, ellos no están completos individualmente, porque la iglesia en la Biblia es algo corporativo. Y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Fíjese que ¿por qué no nos dice que la columna mide 12 codos, sino que nos dice que un hilo la rodea? Porque Dios quiere que estemos seguros que estamos entendiendo que es una revelación divina la que Él nos está dando, que está medida, porque el hilo sirve para medir, que a pesar de que está juzgada, está medida, y que pertenece a lo eterno, porque el 12 es para eternidad. Cuando nosotros ya somos las columnas de bronce, que caminamos juzgados, y que caminamos medidos y que sabemos que estamos mezclados con Dios, porque dice que vació el bronce en las columnas. Sigamos leyendo, verso 16. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, 2 tapaderas. Sobre las columnas hay tapaderas también de bronce, o sea que
Si usted es una columna y le ponen una tapadera, le están poniendo cabeza. Amén. Entonces mire cómo es su cabeza, pues. Su cabeza es de bronce. La altura de un capitel era de 5 codos. Mire lo que es su cabeza, pues. Un cristiano que está creciendo en la vida espiritual tiene pensamientos de responsabilidad. ¿Qué dijimos que era el 5? Entonces no solamente, mire, no solo caminamos juzgados, no solamente estamos mezclados con Dios, llevamos una responsabilidad. Ese es el número 5. Llevamos responsabilidad y la del otro capitel también 5 codos. Nuestros compañeros también tienen responsabilidad. Si yo soy columna, tú eres columna, entre los dos tenemos la unidad completa de Dios y tenemos una responsabilidad que también es juzgada porque es de bronce. Sigamos leyendo. Había trenzas. Ahí sí ya te vas a empezar a complicar porque tienes que estudiar la Biblia para saber que tu responsabilidad, y me llamó la atención, fíjense que para entender a manera, tuve que buscar en muchas versiones y muchos comentarios para ver, y en donde dice a manera es con trabajo o con obra de red, con obra de red. O sea que Dios, tu cabecita de bronce, la tiene con obra de red. O sea que te ha puesto ahí una redecita y unos cordones con obra de cadenas. Solo imagínate. Y de verdad, fíjense que al leer la Biblia uno va entendiendo todo lo que Dios quiere decirle. ¿Con qué razón Pablo le dijo a Timoteo? Mira, entre tanto que voy y vengo, ocúpate en la lectura y ahí te recuerdas cómo te debes de conducir en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Fíjese pues. Entonces el hermano que está creciendo aquí no es cualquier hermano, porque camina juzgado, tiene medida de 12, que sabe que lo que está haciendo es eterno, sabe que le puso Dios pensamientos de responsabilidad y para eso le puso trabajo de red, trabajo de cordones como cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. O sea, en plenitud, en plenitud. Esa palabra que está en el versículo 17, yo saqué un pequeño apunte y se lo voy a pasar. Porque esto es importante aprenderlo. Las palabras que se nos traduce a manera es obra, ya les dije, obra de red, obra de cadenas. Ahora, ¿a qué se refiere la obra de red y obra de cadenas? Resulta que al consultar muchas versiones, uno descubre que se refiere a unas como, ¿han visto ustedes unas como tablitas que le ponen a las plantas para que se enreden en ellas? ¿La han visto, verdad? ¿Han visto? Pues eso es lo que implica aquí, que nuestra cabeza, como gente que está creciendo en la vida de la iglesia como columna, tiene un trabajo de diseño de parte de Dios en nosotros para que en nosotros crezcan cosas. Aleluya. Para que crezcan cosas en nosotros. Ahora, yo quiero que sigamos leyendo porque tenemos que encontrar el significado de todo esto. Vamos a leer el 18. Hizo también 2 hileras de granadas. Mire, vamos a tener que entender lo que es. ¿Qué representa que en nosotros crecen granadas? Granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. No dice que nos van a crecer árboles de granadas, sino que granadas.
O sea que Dios está diciendo que allí en esas plantas que van a crecer, en ese diseño que Dios ha puesto en nosotros, van a crecer granadas. Y vamos a encontrar que las granadas en todas partes de la Biblia sirven para expresar las riquezas de la tierra, las riquezas de la vida de Cristo en nosotros. Sigamos leyendo, 19. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios. Otra cosa, mire, forma de lirios. Y eran de 4 codos. Nosotros nos van a crecer. Ahora, usted va a encontrar en la Biblia qué significa ser columna, que camina juzgada, que tiene la vida de Dios, que exhibe la riqueza. Mire, hermano, no es cualquier cosa un cristiano que está creciendo en la vida de Cristo. Pero no hay palabras para expresarlo. No se puede decir con palabras simples el crecimiento de un cristiano, porque a los ojos de Dios es algo que no se puede explicar, hermano. Mire, el crecimiento de nosotros en la vida de la iglesia es inexplicable. Y le voy a decir, porque si nosotros somos lirios, usted lee en la Biblia dónde crecen los lirios. Los lirios crecen en medio de espinas y crecen también en medio de fango, de pantano, de sus... Ok, nunca vaya a creer usted que la iglesia es un lugar sin problemas. Aquí crecen los lirios en medio de hermanos bien problemáticos. O sea, mire, de verdad, el que se desarrolla en la vida de la iglesia, pero que entiende el propósito divino, el llamamiento que tiene de Dios para ser una columna en la iglesia, el que logra entender eso, se da cuenta que aquí entre nosotros vivimos con gente cochina y gente que hace maldades y gente que hace cosas que aparentemente nosotros los vemos como santitos. Pero cuando se van de aquí, hermano, tienen una lengua y tienen unos pensamientos diabólicos, hermano. Mire, para entender eso hay que crecer. Si usted no crece en la vida de Cristo, no importa, hermano, lo que haga, pero si no entiende que Dios lo ha formado a usted y lo ha hecho en una forma de arte, de diseño. Mire, ¿por qué nos pone que Hiram, el que hizo todo este trabajo, era expertísimo? Porque es Dios, hermano. Es Dios el que puede lograr en ti lo que se necesita para caminar aquí. Entonces no vas a creer que yo estoy contra ti. Solo te estoy diciendo cómo se camina aquí. Porque de lo contrario te vas a decepcionar. De lo contrario ya mañana no te van a dar ganas de venir a la iglesia. Hermano, es que la gente no entiende lo que es la iglesia. Por eso es que un tiempo las iglesias están llenas, otro tiempo están vacías. Y usted les pregunta, ¿y qué pasó? No, es que sabes que el pastor se robó todo el dinero. Y por eso ya no voy a la iglesia. ¿Han oído ustedes esas historias? ¿Han oído? Y hermano, ¿y qué pasó ahora? No, ya no voy a la iglesia. ¿Y por qué, hermano? Es que los hermanos me hacen mala cara. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Es que ahí no tienen amor. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Usted sabe que los que son columnas, los que entienden lo que Dios los ha mandado a hacer, no se asustan, hermano. Usted no se asuste. Mire, a mí los babies se asustan. Por eso cuando alguien viene conmigo y me dice, hermano Carrillo, fíjese que tal y tal cosa, yo digo dentro de mí, no me río por fuera, pero por dentro, por dentro me estoy riendo porque las cosas que hacen los hermanos, las cosas que dicen, hermano, uno se da cuenta que no tienen nada de crecimiento espiritual. Nada, nada. ¿Usted cree que alguien que está creciendo de esta manera, alguien que está entendiendo, porque este es lenguaje escondido, hermano? Esto es Dios hablándote al oído y diciéndote, columna. Y si no entiendes, ¿qué tengo en la columna, Señor? Él te está hablando columna, lirio, cadena, obra de arte, diseño, Hiram, bronce, 18, 12, 4, 5. Cuando tú ya entiendes. Entonces, un hermano entendido, por ejemplo, que tiene problemas y me viene a decir, hermano Carrillo, y yo le digo, 18,
4:12. Oh, gracias, pastor. Cuando uno ya se la sabe, ¿no? Pero el que no sabe, imagínese, yo le digo, 18. ¿Qué? 4, 10, 12, oro, plata. Ah, hermano, un entendido. Si le digo oro, estoy hablando de la vida divina. Si le digo plata, estoy hablando de redención. Así es que una cosa es ser cristiano, hermano, todo emocionado, a ser un cristiano real. Un cristiano real. Yo me voy a lo real. Por eso ya pasé la emoción. Si alguien me conoció a mí hace 20 años, una iglesia de pura emoción, echando fuera demonios, despeinando a la gente, haciendo de todo, hermano. Pero ahora me encuentra adulto, por eso se asusta. Y dice, ¿y ahora el hermano Carrillo qué? Pues ¿de qué me sirve tener barba blanca, hermano? Si sigo baby. Si la Biblia dice que las canas son señal de sabiduría. Pero sin embargo, muchos canosos y puros baby, dame mi mamila. Dios quiere que crezcamos. Por eso yo lo meto, hermano. A mí un día Dios me metió la Biblia y el que camina conmigo, y si solo 12 caminan conmigo, con esos 12 nos metemos hasta donde nos tenemos que meter. Porque gracias a Dios yo no estoy buscando gente para la iglesia. Es más, en cuanto alguien se queda aquí, le digo, otro problema, Señor, pero tú me vas a ayudar. ¿Sí? O sea que no va a creer que es fácil ser miembro de Pan de Vida. Ser miembro de Pan de Vida, su pastor, como dijo aquel, todo el tiempo nos tira, dice. Así, yo les he dicho a los hermanos aquí, si usted no quiere estar aquí, váyase, hermano. Váyase. Vaya a ver cómo le va por otro lado. ¿Y sabe qué me han dicho? Pastor, ¿qué voy a ir a hacer a otro lado si usted me tiene enseñado con la pureza de la palabra? Pero el Señor le dijo a Pedro, porque Pedro, Señor, se están yendo porque estás hablando muy duro, se están yendo. ¿Tú también te quieres ir, Pedro? A mí un día Dios me quitó totalmente el amor a las cosas materiales, para que yo no sufra por cosas materiales y que no tenga que predicar por cosas materiales. Yo no le estoy diciendo que no las necesito, yo las necesito, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que ya, bueno, si fuera millonario, pues no hay problema, pero yo soy pobre igual que usted y predico el evangelio con la pureza de la palabra y vivo al día, igual que usted, cheque tras cheque. Así vivo yo. Y le pido a Dios que me libre de vivir de otra manera. Líbrame, Señor. Amén. Fíjese. Yo le he pedido a Dios que nos ayude porque, ¿sabe una cosa? Que cuando uno es columna en la vida de la iglesia, cuando uno es columna, a mí no me gusta hablar mal, a veces que me dice pastor, es que el matrimonio tal anda así, así. Soy columna, porque casi todo lo que usted habla de otros, a usted le llega. Todo lo que uno habla de otros hermanos, a uno le llega al ratito. Porque Dios no puede ser burlado. Sigamos leyendo. ¿Alguna vez había leído primero en Reyes? ¿Había leído de las columnas? Pero no de esa manera, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque cuando Dios le quiere revelar, va a usar a su pastor para revelarle. Nunca creas que Dios te va a revelar directamente. Dios le revela al pastor para que el pastor instruya a la iglesia. El hermano que cree que Dios le va a revelar a él, ni siquiera sabe lo que son los ministerios, ni sabe lo que es estar bajo cobertura, ni sabe lo que es respetar a los siervos de Dios, porque solo a través de los siervos de Dios llama a Dios a otros para que sean siervos. Tenía también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas. 200. Fíjese que ahí está el 100 2 veces.
El 100 es plenitud, la plenitud de riqueza es el 100. Y tener 200 es la plenitud de riqueza para testimonio. Alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Versículo 21. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Hermano, yo no le puedo poner nombre a esta columna si es un edificio de ladrillo. Pero si es un edificio de gente, sí le puedo poner nombre. Entonces Dios te está revelando que está hablando de una edificación humana. Y ya sabes lo que quiere decir Jaquín y lo que quiere decir Boaz. Porque ya te lo dije en el mensaje pasado. Y no te lo voy a volver a decir hoy. Porque ahí lo tienes en tus apuntes. Establecerá, es un fortaleza. El Señor establece con fortaleza. O sea que Dios nos establece en la vida de la iglesia con fortaleza. La semana pasada me dijo un hermano Carrillo, yo lo miro a usted triste. Así me dijo. Yo lo miro a usted triste. Bueno, le digo, yo tengo cara de triste. Y tengo cara de sueño. Sí, yo me distingo por eso. Siempre me decía mi mamá, usted parece que estuviera dormido, mijo. ¿De qué? Le digo. Tengo los ojos hinchados. Así soy yo. Pero quiero decirle una cosa. No me asusta ninguno de los problemas de ustedes porque yo puedo exhibir las granadas. Yo he adquirido esa bendición de Dios. A mí no me asusta. Los problemas de ustedes a mí no me asustan porque entonces ¿cómo voy a hacer columna aquí si yo tengo que ayudarlos a ustedes a sostenerlos? Por eso usted me puede decir a mí hoy, hermano Carrillo, y maltratarme, y mañana me dice, ¿cómo está, hermano Carrillo? Bien. ¿Y tú? Ya te pasó la cólera. Ya te pasó el chamucazo, porque a algunos les llega, en vez del tucanazo, les llega el chamucazo. Cuando uno es columna, hermano, uno entiende a todos. Porque uno sabe que en medio de la red, de las cadenas, de los lirios, hay unas granadas, hay una exhibición de alegría, hay una exhibición de gozo. Y yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque mi esposa se ha hecho uno conmigo y ella siempre, Gilberto, hay que seguir adelante. Que mira que no sé qué, que no sé qué. Tú sabes que Dios te ha hablado a ti. Y adelante, terminemos. El 22 está ahí, termina. La parte esa. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios. Y así se acabó la obra de las columnas. Es una obra que el Señor, es una obra divina que Dios está llevando a cabo en nosotros. Y así se acabó la obra de las columnas. Vamos a un versículo, Mateo 6, 28. Mateo 6, 28 y 30. Con eso termino. 2 minutos me quedan, con eso termino. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios. Considerad los lirios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios. ¿Quiénes son los lirios? Los cristianos que están madurando. Los cristianos que son columnas, que tienen cabeza de lirio. Cuando uno está creciendo, hermano, el Señor, mire lo que le dice. Que si usted es una de esas columnas con cabeza de lirio, usted no se afana. Usted no se afana por nada material, no se afana. Versículo 30. Y si la hierba del campo, que hoy es,
y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando Dios te compara como un lirio, es una persona que vives por fe en Dios. Entonces, todos los que son columnas en la vida de la iglesia pueden ver que se desmorona todo, se les pone el cielo negro como silicio, las cosas se ponen feas, pero ellos siempre están gozosos. Amén. Ese era el mensaje de hoy. ¿Y cómo costó entregarlo? ¿Cómo me costó entregarlo? Yo me pongo a pensar que ningún arquitecto terrenal jamás ha hecho lo que Dios ha puesto a hacer a sus hijos. Ninguno. Nosotros cuando leemos estos pasajes de las columnas, nosotros debemos de decirle gracias Señor porque nosotros un día estábamos condenados, pero tú nos ayudaste para entender que nosotros somos gente juzgada y que sabemos que somos los que no vivo yo, sino Cristo en mí. Amén. Como lirios podemos decir lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces esto es vivir como lirios entre los espinos. Terminemos con, ya había terminado, pero otra vez. Cantares 2:1, para que quede todo el mensaje bien cerrado. Cantares 2:1. Solo mire cómo le dice Dios a usted y a mí como iglesia. Como iglesia. Cantares 2:1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Mire lo que es Cristo. Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y mire lo que le dice a usted, versículo 2, y a mí. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga. ¿Quién es la amiga del Señor? La iglesia. Así como lirio entre los espinos, así es mi iglesia entre toda la gente, porque doncellas representa a todos los remanentes de gente. Amén, hermano Robert. ¿Qué me ibas a decir? Éxodo 35:30. Del 30 al 35. Éxodo 35, del 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Aleluya. Cuando lleguemos a Éxodo vamos a estudiar todo eso. Y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¡Wow! Ya cuando nos toque estudiar Éxodo, porque al terminar Génesis, nos faltan 15 capítulos de Génesis, y fue culpa del Dani, porque el Dani dijo, ¿por qué no da todo Génesis?
y ya llevo 80 mensajes en Génesis y me faltan 15 capítulos, otros 40 mensajes, así que van a haber 120 mensajes de Génesis y unos 180 o 200 de Éxodo, y gracias a Dios, aquí nos va a encontrar el Señor Jesucristo estudiando su palabra, y de aquí nos va a levantar. Amén. Gracias, Robert. Ahora ya saben ustedes que levantar columnas es levantar hombres maduros en el área que Dios los tenga trabajando. Hombres maduros, cristianos maduros. Amén. Ya terminé de predicar, solo quiero darles una información. Ustedes saben que esta iglesia siempre